Desde chiquitito siempre me han fascinado tres cosas: la interpretación, la ciencia y las grandes historias y misterios sin resolver de la humanidad. Es por eso que hoy os traigo una de esas historias que no va a pasar jamás de moda en el tiempo. Una de esas historias que ha dado pie a infinidad de documentales, series de televisión e incluso películas en el cine. Una de esas historias que ha viajado como un torpedo en forma de noticia alrededor de todos los periódicos del mundo. Hoy vengo a hablaros de la famosa partida del vuelo 19, donde 5 bombarderos norteamericanos desaparecieron sin dejar rastro alguno en el Triángulo de las Bermudas y su único posible superviviente. Comenzamos. El Triángulo de las Bermudas, también conocido como el Triángulo del Diablo, es una región del Océano Atlántico Norte, y esta está comprendida aproximadamente por 3 puntos: Miami y la costa de Florida en Estados Unidos, San Juan, que se sitúa en Puerto Rico, y las Islas Bermudas. Si unimos estos 3 puntos, obtenemos una figura delimitante muy clara. Desde tiempos inmemoriales, navegantes y pilotos han sido testigos y espectadores de infinidad de historias de desapariciones inexplicables, brújulas que giran sin control y tormentas y luces que surgen de la nada. Se dice que las aguas aquí ocultan secretos oscuros y que el cielo y el mar conspiran continuamente para engullir a quienes se atreven a adentrarse en esta misteriosa región del océano. El 5 de diciembre de 1945, 5 aviones bombarderos TBM Avenger de la Marina de los Estados Unidos se desvanecerían sin dejar rastro alguno durante una misión de entrenamiento que transcurriría en el temido espacio aéreo del Triángulo de las Bermudas. Ese día, los aviones despegaron de la Estación Aérea Naval de Fort Lauderdale, en Florida, con 14 hombres a bordo liderados por el teniente Charles Taylor, un veterano de combate con una vasta experiencia en el terreno de la aviación. La misión consistía en realizar un bombardeo simulado sobre los cayos de Hens and Chickens, luego volar hacia el norte, por un tiempo en específico, y finalmente girar hacia el suroeste para regresar a la base. Aproximadamente 1 hora y media después del despegue, Taylor informaría por radio de que sus compases estaban empezando a fallar y no funcionaban correctamente. Su escuadrilla, completamente desorientada, empezó a quejarse de que ante ellos se encontraba una niebla muy densa y rara que no les permitía ver con claridad. La base aérea intentó guiar a los aviones de vuelta, pero las comunicaciones se volverían cada vez más erráticas y confusas. El teniente Taylor creía que estaban sobrevolando los cayos de Florida, pero resulta que sus cálculos estarían totalmente equivocados. A medida que avanzaba la tarde, las condiciones meteorológicas empezaron a hacerse notar y el combustible de los aviones comenzó a agotarse. La última transmisión registrada de Taylor fue a las 19:04 horas de la tarde. Sus últimas palabras fueron las siguientes: "Todo parece extraño, incluso el océano. No estamos seguros de nuestra posición. No puedo estar seguro de dónde estamos. El agua parece estar iluminada de un color verde y no parece transparente". Después de esto, los 5 aviones y sus 14 tripulantes desaparecerían sin dejar rastro alguno en el vasto océano Atlántico. Lo que sí tenemos claro es que donde se encontraban aquellos 5 bombarderos del ejército de los Estados Unidos no era ni muchísimo menos el lugar establecido. Y por supuesto, por donde estaban volando aquellos exhaustos y asustados pilotos en ese preciso instante, tampoco parecía ser el rumbo previsto por la misión. Esa misma noche saltarían todas las alarmas. Este suceso puso en marcha la mayor operación de búsqueda y rescate de la historia en tiempos de paz. Esta involucró a cientos de barcos y aviones. Tan solo la Marina puso en marcha 248 aviones de inmediato y 18 embarcaciones, e incluso añadiría también más tarde al portaaviones Solomon. Un hidroavión PBM Mariner, conocido como el Dumbo, despegó con 13 tripulantes para buscar al vuelo 19. Trágicamente, este avión también desapareció, añadiendo aún más misterio al que ya era uno de los incidentes militares más reportados y documentados de todo el planeta. Durante días y semanas, aviones y barcos de todo el mundo peinaron el océano en busca de alguna señal de los aviones desaparecidos, pero todos sus esfuerzos serían en vano.
No se encontró ni un solo trozo de metal, ni ninguna parte de las hélices o de los motores, en definitiva, ni un solo tornillo o tuerca del fuselaje de ninguna de las aeronaves. Por supuesto, tampoco se hallaron restos humanos de alguno de los pilotos o de alguno de sus uniformes o pertenencias. Tampoco hubo rastro en los radares subacuáticos, ni una señal de SOS, ni tan siquiera el avistamiento de algún salvavidas o paracaídas. En esas aguas no se encontró nunca absolutamente nada. Por lo que tristemente para el mundo entero y para todas las familias de los 28 implicados, aquellas aeronaves desaparecerían para siempre y sin explicación alguna de toda la faz de la Tierra. Una de las teorías más recogidas y postuladas sobre las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas es la idea de que la región pudiese contener un portal interdimensional. Los defensores de esta teoría sugieren que el vuelo 19 pudo haber volado accidentalmente hacia uno de estos portales interdimensionales. Las descripciones de los pilotos sobre sus instrumentos de navegación que funcionaban erráticamente y su desorientación podrían ser interpretadas como síntomas de haber entrado en una zona donde las leyes de la física no son suficientes. Según esta hipótesis, los aviones y sus tripulantes no se estrellaron en el océano, sino que fueron transportados instantáneamente a otra dimensión. De esta peculiar forma se explicaría el hecho de que no se hallase ningún resto ni de los pilotos ni de sus aeronaves. Aunque no hay pruebas científicas que respalden la existencia de dichos portales, varios relatos y testimonios alimentan esta teoría. Algunos marineros y pilotos han reportado fenómenos extraños en el Triángulo de las Bermudas, como una niebla densa y luminosa, luces inexplicables en el cielo y fallos en los instrumentos de navegación. En particular, el caso del vuelo 19 se ha vuelto tan emblemático porque las últimas transmisiones de radio de los pilotos, en las que describen que todo parece extraño, que ven cosas y luces en el cielo y que no están seguros de su ubicación, se pueden interpretar como indicios de que podrían haber cruzado un umbral hacia lo desconocido. Si lo miramos desde un punto de vista más científico, investigaciones posteriores de la Marina concluyeron que la desaparición probablemente se debió a una combinación de errores de navegación, problemas mecánicos y cambios medioambientales. Sin embargo, esta historia no termina aquí. Más tarde, un expiloto de la Marina, John Mayre, iniciaría una investigación mucho más exhaustiva sobre este caso excepcional de la aviación y descubriría un telegrama enviado por el sargento George Paonessa, 15 días después de su supuesta desaparición. En este telegrama, dirigido a su familia, ponía tan solo 2 palabras, las únicas 2 palabras que una familia necesita escuchar. Estoy vivo. George, o Georgie como a su madre le gustaba llamarle, y así lo hace constar en el telegrama, fue uno de los pilotos de la famosa y trágica partida del vuelo 19 de la Marina de los Estados Unidos. La tumba de este honorable piloto sigue a día de hoy vacía en el Cementerio Nacional de Arlington. Las últimas palabras que se conocen de George antes de que las comunicaciones fallaran y su radio dejase de emitir fueron las siguientes: Dios esté con todos ustedes, porque no estoy seguro de que lo esté hoy con nosotros. Pero si no se encontró absolutamente ningún rastro de él ni de su avión, ¿cómo fue posible entonces que enviase 15 días después de su supuesta desaparición aquel famoso telegrama? Lamentablemente, amigos, nadie ha podido darnos una explicación a este misterio, dado que después de aquello jamás se volvería a saber nada de Paonessa y nadie hasta el día de hoy ha podido verle o contactar con él. Por supuesto, lo que sí surgieron fueron numerosas teorías respecto a este. La primera de todas fue que seguramente George acabaría desertando ante la imposibilidad de volver a volar y que tan solo su amada mujer le llegaría a ver un par de veces en secreto en torno a la década de 1950. Otros afirmaron que se encontraba vivo, pero trabajando en secreto para el ejército de los Estados Unidos, debido a su figura como activo valioso y para mantenerlo oculto respecto al mundo.
O la teoría más famosa de todas, que nos cuenta que aquel telegrama lo enviaría como último recurso desde otro espacio-tiempo u otra época temporal, al comprender que ya nunca jamás podría regresar a casa con su familia. Por último, tengo que decir que a día de hoy, casi 80 años después, el vuelo 19 sigue siendo uno de los misterios más inexplicables e intrigantes asociados con el Triángulo de las Bermudas. Este incidente no solo alimentó la mitología de la región, sino que también dejaría para siempre una marca imborrable en la historia de la aviación.